Recuerdo cuando conocí a Superman. Barry Allen nos iba a presentar. Estaba ahí sentado en una azotea viéndolos a Barry y a él hablar a lo lejos, y debo haber movido mi pie unas 1000 veces luchando contra las ganas de pedirle un autógrafo. Lo veía como alguien tan enorme, como si no pudiera nunca estar a su altura. Por un momento hasta llegué a pensar en quitarme mi disfraz y simplemente irme de ahí. Cuando terminaron de hablar, Superman caminó hacia mí, puso su mano en mi hombro y me dijo: "Me gustaría que hubiera más jóvenes como tú". Me quedé mudo y después de eso no pude dejar de sonreír por una semana. Wally West, Teen Titans. Yo soy Andros Santi y este es mi análisis de Man of Steel. El siguiente es un análisis a fondo. Si no has visto esta película, tal vez quieras hacerlo antes de ver este video. Alguna vez tuve un maestro de guionismo que decía que las mejores historias ya han sido contadas, que no hay nada nuevo que contar y que hoy en día la originalidad radica en cómo cuentas estas historias que ya han sido contadas desde puntos de vista distintos, usando diferentes elementos para hacerlas parecer novedosas. En muchos sentidos quizá tenía razón. Basta con ver el amplio catálogo de películas de Pixar donde hablan de superhéroes, de monstruos, de carros que hablan, de un montón de temáticas que quizá no sean novedosas, pero la forma de contarlas es lo que es novedoso y hace pensar al público que las películas son novedosas. Y es un gran éxito. Man of Steel es el intento de recontar una historia de hace 75 años y tratar de hacerla actual, original. Este análisis es difícil para mí porque aún no decido cómo me siento respecto a esta película. Superman es mi superhéroe favorito por muchas razones. Por eso quise incluir ese diálogo de Wally West en el prólogo del video como para que se den una idea de lo que significa Superman en los cómics. Así que si había alguien realmente emocionado con ver esta película era yo. Y aunque digamos que no me decepcionó, tampoco me encantó. Después de ver la aburridísima versión de Bryan Singer, Superman Returns, en donde Superman no tira un solo golpe en toda la película, los realizadores se fueron al extremo opuesto y hicieron de esta película una batalla campal de 2 horas. Comparativamente, si Superman Returns pretende ser una aburrida ópera tratando de ser artística, Man of Steel es como un concierto de heavy metal. Con secuencias de acción impresionantes, destrucción a gran escala, el despliegue de verdadero poder de Superman en la pantalla, y un montón de simbolismos filosóficos y sociales que se van perdiendo un poco en la densidad o la mala estructura de la película. La primera media hora gira en torno a la destrucción de Krypton. Sin embargo, trata de profundizar un poco más en ello que las películas previas. Y en cierta forma me parecía muy interesante, sin embargo, es tanta la información, es tanto lo que están tratando de meter que a veces siento que son un montón de buenas ideas que simplemente pasaron desapercibidas porque están comprimidas en muy poco tiempo. Veo esta media hora y por momentos siento que estuviera viendo una película de The Matrix, sin nacimientos libres, con un espeso planteamiento filosófico y una tendencia a dejar el sistema de vida arcaico que tienen para buscar la libertad. Todas propuestas muy interesantes, pero que siento que la película no se da tiempo de desarrollar. Viendo la película con el comentario del director me di cuenta de que incluso el equipo de producción creó todo un lenguaje para que fuera el kryptoniano, algo que ni siquiera luce en la película, reforzando mi idea de que hubo mucho cuidado al detalle, pero simplemente no se dio tiempo a la película ni espacio en su ritmo agitado para desarrollarlo. Esto particularmente lo veo con el Códex. Parece que Jor-El simplemente no tiene ningún plan para el Códex ni para Kal-El juntos. Sí habla de perpetuar la especie por medio de su hijo y del Códex, pero nunca le da explicaciones a Clark de qué tiene que hacer con el Códex, o si tenía que hacer un nuevo Krypton, o si tenía que sepultar al Krypton anterior. Es simplemente un montón de ideas que están flotando y que siento que nunca llegan a aterrizarse. Y es lamentable porque hay un contraste muy interesante entre la tendencia de Jor-El de buscar el cambio y la tendencia del General Zod, como todo buen militar, a mantenerse en la línea a pesar de que no ha funcionado, mantener el status quo. Es una propuesta muy interesante y también de manera indirecta, si me apuran, una crítica al sistema socialista, aunque procuremos no hablar de política. Se trata de plasmar la decadencia de una civilización y quizás la misma razón por la que simbólicamente Jor-El decide no acompañar a su hijo a la Tierra, ya que lejos de un salvador se considera parte de este sistema decadente, reconociendo que Krypton está más allá de la salvación y lo único que puede hacer es aceptar su destino. La película después, bajo la clara influencia de Nolan, da algunos saltos cronológicos en la vida de Clark Kent, en su pasado y su presente, y cuando la vi por primera vez tuve una sensación muy Batman Begins. Al igual que es necesario establecer las razones por las que Bruce Wayne se pone un disfraz y lucha contra el crimen, es necesario establecer las razones por las que Clark Kent no abusa de su poder para suprimir a los demás. Disfruto mucho las secuencias del pasado de Clark, particularmente las de cuando es un niño, cuando se pone una capa y está jugando a ser un héroe, o cuando está descubriendo sus poderes y se siente tan mal por ser diferente simplemente queriendo ser normal como los demás niños. Es importante establecer que por momentos hubiera sido muy fácil ceder ante la ira, ceder ante el abuso y convertirse en un abusón. Me gusta mucho particularmente la escena en la que finalmente se entera de su origen. Es ahí donde la película me empieza a gustar y es ahí donde viene una de las mejores frases que le he escuchado a un joven Clark Kent. Cuando se entera de lo que es y de que está destinado a cosas mucho más grandes
Voltea en desesperación a ver a su padre y le dice: ¿no puedo simplemente ser tu hijo? Es una excelente frase, pero también es un poderoso simbolismo de cómo Clark, muchos años antes de tener que hacer la elección entre ser kryptoniano y humano, elige su humanidad. Decisión que se verá reflejada más adelante en el clímax de la película. Son dos tendencias que se ven ejemplificadas en los dos padres de Clark. Su padre adoptivo con una clara tendencia a mantenerse siempre más humano, oculto, sin brillar demasiado y simbólicamente con los pies en la tierra, contrastando con Jor-El, quien representa la tendencia a la grandeza, a lograr cosas más grandes, a ser un símbolo de esperanza y también, simbólicamente, a volar. No en balde después de su encuentro con Jor-El cuando por primera vez decide volar. En mi secuencia favorita de la película, cuando finalmente acepta su destino, acepta quién es, acepta sus poderes, y tanto simbólica como literalmente emprende el vuelo. Y es extraordinario ver su rostro cuando vuela, como sonríe emocionado como si fuera un niño aprendiendo a correr. Es finalmente, tras una juventud en la que ser diferente era un tormento, finalmente aceptar su lugar en el mundo. Y es algo que otras interpretaciones como Smallville, en la que Clark tampoco vuela hasta que ya tiene su traje y se convierte en Superman, imagino querían transmitir. El personaje ya tenía sus poderes, desde antes ya tenía sus habilidades, pero no es hasta que acepta su destino y se pone finalmente el traje que se convierte en el Hombre de Acero. Y a pesar de todo, para este punto él se sigue manteniendo oculto. Es en muchos sentidos un cambio interno. A pesar de que Luisa Lane ya conocía todo sobre él y ya sabía su secreto, Clark no hace pública su presencia ni se manifiesta de ninguna manera hasta la aparición de Zod. Aparición que, por cierto, me parece extraordinariamente bien manejada. Como toma posesión de todos los medios de comunicación del planeta con un mensaje tenebroso, me pareció fantástico. Y tras verla varias veces me parece que Zod como villano es bastante bueno. Los kryptonianos equivalen a una auténtica amenaza para la raza humana, quien apenas está descubriendo la existencia de estos seres. Y es que Zod es un villano muy dictatorial. Como él mismo lo dice, el único propósito de su existencia es perseverar la raza kryptoniana. Pero ni siquiera todos los estratos de esta. En un giro muy darwinesco, solo toma en cuenta los estratos que él considera lo suficientemente valiosos y fuertes para sobrevivir. Y es un contraste muy marcado con todo lo que, de acuerdo a su padre biológico, representa Kal-El. Superman es no solo un símbolo de la esperanza como lo lleva en su pecho, es también el símbolo de la libertad de decisión que ya no existía en Krypton. La temática de ser libre para elegir es una constante en ambos padres de Clark. Es la principal razón por la que deja a su padre morir, de hecho, porque Jonathan creía que Clark debería tener la libertad de escoger en qué momento decidía cambiar el mundo, y nadie más debía hacer esa elección por él. Jor-El, por su parte, refuerza esta tendencia al decirle: primero quería que experimentaras lo que es ser humano, para que después pudieras decidir en qué momento querías aceptar tu destino. Y es una filosofía que contrasta con el militarismo kryptoniano, en el cual nuestro deber es preservar la especie sin importar que sea una especie decadente, sin importar a quién haya que atropellar en el proceso, y sin importar si es lo correcto o no. Ante esta situación, Clark se entrega. Decide poner la otra mejilla en una situación que paralela muchísimo a lo que vivió durante su juventud, cuando todos los chicos abusones querían abusar de él y él simplemente no ponía resistencia, no porque no pudiera, sino porque no quería. Ante el cuestionamiento de Luisa Lane, ella le pregunta por qué te rindes ante Zod y él dice: no, me estoy rindiendo ante la humanidad, hay una diferencia. Este comentario para mí refuta todas las críticas que se han generado respecto a por qué causó tanta destrucción Superman. Superman no causó la destrucción, la causó Zod. Él desde un principio trató de ser diplomático y no poner vidas en riesgo. Ciertamente hay peleas y destrucción, pero en muchas de ellas él trata de poner a salvo a las personas, o en su defecto alejarlas de zonas de peligro. La realidad que hay que considerar es que también este era su primer día de trabajo como Superman. No está acostumbrado a ser un héroe aún y apenas está lidiando con esta forma de tratar las cosas. Cabe mencionar también que no solo agarrarse a golpes no es su primera opción, sino que él no toma esta decisión hasta que no tiene esa visión en la nave de Zod. Cuando se da cuenta del daño que generaría en la Tierra y en sus habitantes, transformará al planeta para hacerlo habitable para los kryptonianos. No hay posibilidad de coexistencia, no hay posibilidad de paz. Es el momento de decisión del que tanto le hablaba su padre. Y su elección es sencilla: Clark acepta su humanidad. Cuando la vi en el cine recuerdo haber pensado que le faltó un gran momento heroico a Superman, en el que su figura se levantara como el héroe que todos conocemos, y que quizá con el ritmo vertiginoso de la película y de las intensas secuencias de acción se les había olvidado poner ese momento heroico. Sin embargo, es una película que cada vez que la veo voy apreciando más. Voy apreciando más los detalles de cada secuencia, los simbolismos que querían transmitir, y creo que sí tiene su gran momento heroico, aunque no hay nadie ahí para presenciarlo. Cuando destruye la gran máquina en el Océano Índico, arriesgando su propia vida, me parece un buen momento de heroísmo. Sin embargo, está un poco eclipsado por el momento que a todos llamó la atención, que es el gran final de la pelea con Zod. Quiero hablar de ello un momento porque me parece que hay cosas interesantes que mencionar al respecto. Zod es un militar que no considera posibilidad alguna más que cumplir sus propósitos. Cuando la máquina del Génesis es destruida y su tripulación es enviada a la zona fantasma, Zod es el único sobreviviente y en su derrota le dice a Kal-El: mi alma, eso es lo que has robado de mí. Más allá de que simbólicamente se está reconociendo como el monstruo que es al no tener alma,
Zod se ha quedado sin razones para querer destruir la Tierra, y ahora su única motivación es hacerle daño a Clark. Cuando manifiesta voy a hacer sufrir a estos terrestres que has adoptado, su postura es bastante clara y le repite nuevamente durante la pelea: esto no va a terminar hasta que alguno de los otros muera. Es nuevamente el momento de elegir del que tanto le hablaban sus padres. Superman, un personaje colorido, está en un mundo que no es colorido, donde hay matices de grises y no todo es blanco y negro. Y es fascinante porque es un personaje que generalmente evitan poner en este tipo de encrucijadas. Es un momento que me remite a su infancia cuando rescató a sus compañeros en el autobús escolar. Tras hacerlo está confundido y le pregunta a su papá: ¿qué se supone que debía de hacer? ¿Dejarlos morir? Y la respuesta de su padre no es ni afirmativa ni negativa, lo deja a su entera decisión, sabiendo que la decisión que tome definirá el hombre que quiere ser. Dejo a las personas a su suerte para mantenerme infranqueable, o asumo el riesgo de cambiar en beneficio de los demás. Esta es una constante en las diferentes interpretaciones de Superman. El mal triunfa si los hombres buenos no lo combaten. Y por lo tanto, si quiero hacer el bien, no puedo simplemente no hacer nada. Clark toma la decisión y en un momento criticado por muchos, decide salvar a las personas del autobús sin importar lo que puedan decir de él. De la misma manera elimina a Zod sin pensar en lo que podrían pensar de él. El grito de desesperación que suelta después de matar a Zod es muy similar al grito de desesperación que tiene cuando ve morir a su padre, haciendo eco a otro gran momento de decisión en su vida en el que decidió no hacer nada y aceptar las cosas como venían, y en el que simbólicamente entendió que es preferible actuar a simplemente no hacer nada. Es una interpretación muy diferente de Superman que debo admitir que cuando la vi por primera vez no estaba tan convencido de cómo me sentía al respecto, pero cada vez que la veo me va gustando más, cada vez que la veo me voy sintiendo más cómodo con esta versión. Y creo que a final de cuentas hay que entender que esto es como un Superman Begins. Es la versión amateur del personaje, es una interpretación distinta de su historia de origen. Me gusta muchísimo más su dinámica con Lois Lane en esta película que en otras interpretaciones. Me gusta que desde un principio ella sepa su verdadera identidad. Me gusta que primero conozca al superhéroe y después a la persona. Creo que aunque no es la interpretación de Superman que a mí me gustaría ver, porque yo soy muy fan del Superman clásico, me gusta mucho esa versión colorida del personaje, esta versión también es bastante buena y es bastante interesante. Me gusta mucho que por momentos te deja ver el verdadero poder de Superman como superhéroe, algo que no se había visto antes en cines. Hay tal vez sí algunos detalles que yo cambiaría. Me gustaba más que su papá muriera por razones naturales, porque es algo que ni siquiera él con todo su poder puede cambiar. Sin embargo, en esta versión la dinámica con su mamá es muy buena. La película tiene muy buena música, aunque no es del estilo clásico de Superman, es muy buena. Y en general quedé bastante complacido con la película. Después de verla varias veces para este análisis, sigo pensando que me gusta bastante, a pesar de que inicialmente no estaba tan seguro. La secuencia de Krypton, sigo insistiendo en que me parece que no se desarrolló como pudo haberse desarrollado, pero también está bien dentro de lo que cabe. Pero como siempre creo que la mejor opinión es la de ustedes. ¿Qué les pareció la película? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gusta pensar en las posibilidades donde pueden llevar a este personaje? Espero sus comentarios y yo me despido, estoy cerrando mi análisis. Como siempre, muchas gracias por ver el video. Yo soy Andrew Sant y este fue mi análisis de Man of Steel.